Hay movimientos en los precios de góndolas, Carlos. Hay movimientos, sí. En realidad el gobierno tenía la expectativa que para esta época ya la inflación tenía que estar por debajo del 2%. No fue así en el dato de febrero y tampoco va a ser así en el dato de marzo, sin lugar a dudas. El presidente de la Nación ya había abierto el paraguas sobre este tema hace 2 o 3 semanas. Por supuesto que él argumenta que tiene que ver con cuestiones estacionales, mencionó el tema de la carne vacuna, que sí lo es, digamos, pero en otros casos obviamente no. La incertidumbre también está jugando en este punto en términos de remarcaciones. Y ahí es donde juega fuerte la posición del presidente cuando sale a decir en la red social X, digamos, bueno, no, en marzo la inflación va a estar arriba del 2%, pero yo prometo que a partir de abril y mayo la inflación va a estar debajo de los 2 puntos. En realidad no es tan probable que sea así, pero obviamente la jugada es política, porque el presidente de la Nación considera que llegar a octubre con una inflación por debajo de los 2 puntos o en el 1 y pico por ciento es su carta de triunfo electoral. Y de ahí entonces que ese objetivo está por encima de cualquier otra cosa. Deja subordinada cualquier otra cuestión, incluyendo la competitividad de las empresas, incluyendo un montón de cuestiones que generan todo este proceso de incertidumbre que vemos arriba de la mesa, de donde en realidad, además, este es un daño autoinfligido, por así decirlo, porque en realidad el gobierno pudo haber hecho otras cosas el año pasado, en este punto, bajo las propias sugerencias del Fondo Monetario. Entonces fue generando más tensiones que ahora son muy difíciles de administrar. El Fondo Monetario el año pasado que le decía, mira, con la recesión que hay, en vez de evaluar el 2%, evalúa el 4%, la verdad que no va a pasar nada. El mercado lo va a absorber y vas a ir resolviendo este problema del atraso cambiario. Decidió no hacerlo porque la prioridad absoluta era bajar la inflación. Entonces ahora te encontrás con un atraso cambiario que puede estar en el 30%, con todo el problema de la salida del cepo, el reclamo del Fondo Monetario de eliminar el blend, y ahora es muy difícil de administrar esa situación, muy difícil. A ver, como economista, esto se entiende como falta de músculo, digo, en la gestión, capricho, ideología. ¿Cómo se lee eso, no? Porque realmente es... Yo creo que hay una base ideológica, porque en realidad me consta que el ministro Caputo tenía previsto empezar a devaluar progresivamente a partir de abril-mayo del año pasado. Y el presidente se puso firme en que no tenía que ser así, y Caputo, luego de renunciar, agachó la cabeza. Y hoy tenemos este problema encima, entonces, que ya ni el gobierno sabe cómo va a resolver. Claro. ¿Y cómo impacta esto, lo que planteaba Paula cuando nos íbamos al cierre del primer bloque, en los pensamientos a futuro, las perspectivas de productividad, de la matriz productiva del país, pensando incluso en el corto plazo? ¿Cómo se organizan? Yo diría que eso está en otra dimensión. ¿Por qué? Porque en realidad, más tarde o más temprano, se va a acomodar el tipo de cambio. Aunque los costos si no va a ser sean, antes o después de las elecciones no lo sabemos. Pero está claro que esto va a ocurrir, porque esto es insostenible. Es insostenible en términos de competitividad. Cuando el presidente de la Nación, el ministro Caputo, dice acá hay una conspiración de la oposición política, de los periodistas, etcétera, en realidad lo que están moviendo la cotización no son ni la oposición política ni los periodistas. Son grupos empresarios muy concretos. Porque en realidad esto tiene que ver también con el hecho de que hay segmentos empresarios muy importantes de la Argentina que han visto perder sus márgenes de rentabilidad, que están en una situación comprometida y por lo tanto están presionando también por una devaluación. ¿Por qué? Porque hay segmentos empresarios que están diciendo, yo tengo que esperar después de octubre para que me muevan el tipo de cambio, no quiero que sea antes. Entonces voy a ir al mercado antes a presionar en el contrato con liquidación, en el dólar MEP, a ver si consigo torcerle el brazo al gobierno y que la devaluación se produzca antes porque me conviene a mí como grupo empresario. Esto está ocurriendo. Lo que pasa es que el ministro Caputo prefiere echarle la culpa a la oposición política y a los periodistas en lugar de reconocer que está enfrentado con los sectores empresarios. Cuando uno ve los documentos de la Unión Industrial Argentina, hablando de industricidio, en realidad está claro que ya tiene a todo ese segmento empresario en la vereda enfrente del gobierno argentino. Con relación a esto, Carlos, vos... Pero digo, el tema de la matriz productiva es un tema de mediano y largo plazo que va por otra vía, digamos, porque digo, este tema se va a resolver en algún momento. No va a haber cambios por esta situación concreta con la coyuntura. Esto está jugando en la coyuntura, finalmente va a haber alguna modificación del tipo de cambio que va a acomodar un poco la situación, pero igualmente el tema de a qué se van a dedicar los argentinos remite, por supuesto, a otro tema más de fondo, que es el modelo económico. Cuando el presidente de la Nación dijo en la campaña electoral, yo voy a abrir la economía argentina a la chilena, en realidad estaba hablando de un proceso de especialización productiva, de apertura económica, que obviamente deja un montón de sectores descalzados. Y pensemos en esta lectura que sí tiene que ver con lo que el gobierno argentino está haciendo, porque hay gente que me dice, bueno, están bajando las aranceles de importación. Es una parte de la película, tal vez la menos relevante. Lo que el gobierno está haciendo, argentino está haciendo, es que está desarmando toda la estructura administrativa de la aduana.
Está desarmando toda la estructura administrativa de la aduana. Con lo cual lo que vemos hacia adelante es un proceso de aceleración de importaciones que obviamente va a poner en jaque adicionalmente a un montón de sectores productivos. Esto al margen del debate del tipo de cambio en el corto Bien, plazo. Claro. Al margen de eso. Y eso sí tiene que ver, porque la frase de a qué se van a dedicar los argentinos tiene muchísimos años. Remite a la década del 80, cuando el gobierno japonés le envió a Alfonsín en ese momento, al principal referente que había generado el milagro de la recuperación japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, para que hiciera un plan estratégico con respecto al desarrollo productivo de la Argentina. Y vino, Oquita se llamaba, vino con todo un equipo de gente en realidad, y a los pocos meses tiró la toalla. Y le pidió una reunión a Alfonsín, y ahí vino la famosa frase. Le dijo, no le puedo hacer un plan estratégico, porque no sé qué se van a dedicar los argentinos. Claro. Y esta pregunta, si Oquita resucitara, haría la misma pregunta. En términos de decir, bueno, proteccionistas a ultranza, liberales a ultranza, ¿cuál es la estrategia que tiene la Argentina de su inserción en el mundo? Porque es cíclico, en términos además. estratégicos. Claro, porque es cíclico, digamos. Bueno, claro. Y eso es un problema de falta de consensos. Chile sí los tiene, Brasil sí los tiene y Argentina no los tiene. Brasil los tiene de una manera proteccionista, Chile los tiene de una manera de libre cambio, digamos, cuando ya les faltan políticas de Estado. Bueno, porque falta un consenso sobre la matriz productiva. Entonces en Argentina vamos y venimos, depende de quién está gobernando. Unos años somos proteccionistas, otros somos liberales, mientras que Brasil es proteccionista desde hace 50 años, no le erró nunca, y Chile va en la otra dirección, liberal. ¿Por qué para ellos es más simple? Chile no puede no ser liberal en términos de apertura económica. ¿Por qué? Porque tiene un mercado interno muy chico. No se puede dar el lujo de ser proteccionista con un mercado tan pequeño. Tiene que abrirse al mundo y especializarse. Brasil puede ser proteccionista porque tiene un mercado interno espectacularmente grande. Y si pensamos un dato que a veces es muy fuerte, ¿no? Solo el complejo industrial del Estado de San Pablo, el complejo industrial del Estado de San Pablo equivale a todo el complejo industrial del resto de Latinoamérica junto, incluyendo México. Claro, y nosotros, está claro que Brasil es proteccionista y porque lo va a seguir siendo siempre. ¿Y Argentina cómo estaría en eso, no? Tenemos un mercado interno también interesante, no fuerte como Brasil. Argentina está en una incómoda posición intermedia. Claro. No es ni Chile ni Brasil. Entonces, en realidad, a veces gana alguien una elección que quiere ser como Brasil y otra vez gana otro que quiere ser como Chile. Entonces vamos y venimos y nunca tenemos un consenso. Ahora, el consenso, en realidad, debería ser un consenso no entre los políticos, un consenso entre los grupos empresarios. Claro. Pero ahí hay un problema adicional en la Argentina, que Brasil no tiene. Porque Brasil tenía muchos problemas en términos de encontrar acuerdos interinstitucionales, y el gran creador de eso no fue Lula, sino Cardoso, un presidente anterior. Lula heredó un consenso entre los principales grupos empresarios que ha persistido hasta hoy. En el caso argentino eso no se ha conseguido nunca, y tal vez uno de los problemas centrales de por qué no se consigue nunca es porque, yo siempre tiro esta cifra, el 80% de las exportaciones argentinas están en manos de empresas que no son argentinas. De tal manera que conseguir un consenso interno en la Argentina es muy difícil, porque una parte sustancial del aparato productivo no responde a intereses locales, mientras que en Brasil sí. Claro. Y otro dato que por allí tiene que ver con esto de que, bueno, además del modelo de país, ¿no? Que estamos ahí en el medio, toda la baja de consumo de un montón de alimentos que son de nuestra zona productiva. Por ejemplo, quesos, yogur, leche. Vos planteabas también en una de tus columnas acerca de la baja impresionante de este tipo de productos y que se ve afectado en muchas de las empresas que son de nuestra región, ¿no? ¿Cómo reacomodan su producción en un mercado que sin dudas dejó de consumirlas, pero que tampoco pueden exportarlas? Es una situación compleja porque en realidad pensemos, la pérdida de poder adquisitivo en la Argentina de amplios segmentos sociales viene desde el 2012 en realidad, pero la pérdida de poder adquisitivo del año pasado fue muy fuerte desde un punto que ya era muy bajo. Entonces generó un quiebre sobre el consumo de determinados segmentos. Pensemos que más de la mitad de los jubilados gana 350.000 pesos por mes. Entonces, obviamente, es un escenario muy complicado que ha generado cambios en los 2 últimos años muy fuertes en las pautas de consumo de amplios segmentos sociales. Esto expresa la caída del consumo de carne vacuna, expresa la caída del consumo de lácteos y el aumento del consumo de polenta, el aumento del consumo de arroz, el aumento del consumo de huevos, que es una situación que, desgraciadamente, digamos, me parece, no se va a poder revertir en el corto y en el mediano plazo.
Es decir, la caída del poder adquisitivo en millones de personas, que ya hemos convalidado como sociedad, en realidad difícilmente se puede revertir próximamente y por lo tanto expresa un nuevo escenario de pautas de consumo de la sociedad. Carlos, se nos termina el programa, pero nos gustaría que, por decíamos, de cierre, nos puedas... ¿Qué perspectivas ves? ¿Qué crees que puede pasar en el corto y mediano plazo? ¿Sos optimista? ¿Dónde te paras? La incertidumbre que está planteada sobre la salida del cepo es difícil de evaluar en este momento. Mi impresión es que el presidente, hasta el día de hoy a la tarde, digamos, sigue pensando que quiere sostener la situación hasta octubre. Eso va a ir generando tensiones permanentemente. Pero el presidente está recibiendo presiones internas dentro de su propio entorno para que lo haga antes de las elecciones. Me da la impresión de que el presidente va a seguir firme con la posición que le estamos viendo hasta el momento. Ahora, lo que también está claro es que hay grupos empresarios importantes en la Argentina que están intentando torcerle el brazo al gobierno argentino. Y eso explica la caída de reservas de las últimas semanas, digamos, y el aumento de la brecha del dólar oficial con respecto al blue, al contado con liquidación y al dólar MEP. Estamos hablando de una pulseada. Alguno de los dos va a ganar, hay que ver qué pasa. Alguien va a ganar, A ver sí. quién tuerce el brazo. Y algunos, Ahora, muchos vamos a perder seguramente. Estamos perdiendo. Bueno, en realidad pensemos que, yo digo, el deterioro del poder adquisitivo de millones de personas no se va a resolver en el corto y en el mediano plazo. Y por supuesto que allá hay toda una división histórica en el pensamiento económico entre los liberales y los que no son liberales, en términos de decir, bueno, no, pero vamos a estar mejor en el largo plazo, como dice el presidente. Dentro de 10, 15 años todos vamos a estar mucho 75, mejor y se va a recuperar todo, vamos a ser todos felices. La visión liberal siempre descansa sobre que los cambios generan beneficios y en el largo plazo, digamos. Y ahí está la posición de quienes no son liberales, que priorizan no el largo plazo, sino la visión más de corto y mediano plazo. La persona que más odia a Milei se llama Keynes. Y una de las frases más famosas de Keynes, cuando planteaba su visión de que había que actuar en el corto plazo para resolver los problemas, la frase famosa de Keynes es: en el largo plazo estamos todos muertos. Bueno, y hay sectores que peor, ¿no? Como el de los jubilados, ¿no? Y Pensemos. bueno, la situación del sector de jubilados es dramática. Y los más vulnerables. Y claro. ciertamente. Gracias, Carlos A ustedes. Segiaro. Siempre un gusto. Un placer. recibirte.